he dicho, cuando se empezó a hablar si la CICIG se le prolongaba el mandato o no, yo dije, Guatemala es un país soberano y la justicia es algo que es parte fundamental de la soberanía de cualquier país. Si es una justicia que va caminando y va dando pasos a fortalecerse, lo tenemos que seguir haciendo los guatemaltecos, pero no podemos permitir que haya una injerencia, en este caso de intereses de otro país, de una potencia que tenemos tan cerca, para manipular la justicia, porque aquí lo que ha habido es una manipulación de la justicia a través de la CICIG para los intereses que en este caso tiene Estados Unidos. Y le pongo dos ejemplos. El vicepresidente Biden de Estados Unidos 2 veces me habló personalmente y por lo menos 2 veces más por teléfono, vino aquí a Guatemala y cuando hablamos me pidió un tiempo que pudiéramos hablar solos. La única cosa que me pidió es que la CICIG se debería de quedar en Guatemala y que se debería extender hacia Honduras y hacia El Salvador, y que eso era como una condición para que pudieran ellos continuar con el plan de la Alianza para la Prosperidad de los países del norte. O sea, el tema que estábamos hablando era la migración de los menores no acompañados hacia Estados Unidos, pero ellos toman ese tema y lo agarran como para tener una injerencia y un control mayor en nuestros países. Y se lo digo, el embajador de aquí de Estados Unidos participando en una manifestación cerca del Congreso de Estados Unidos de Guatemala, en donde la gente cuando lo vio se le dejó ir encima y la seguridad lo tuvo que ir a cubrir. Él creyó que lo iban a recibir con aplausos y con abrazos, y lo que hicieron fue sacarlo y tuvo que salir corriendo protegido por la seguridad, y el carro por poco le dan vuelta, y eso está consignado en los medios de comunicación. En su Twitter él escribía motivando a los guatemaltecos a que participaran en las manifestaciones. ¿A cuenta de qué? Nosotros lo dijimos, yo se lo mandé a decir con el canciller, cumpla con el papel que le corresponda, no nos obligue a tomar acciones en donde tengamos que pedir que se retire del país. Cuando vino uno de los asesores del secretario de Estado, Tom Shannon, yo se lo dije a él, por favor dígale al embajador que no esté interfiriendo en las cosas internas del país. Entonces hay una claridad de los intereses en donde al más alto nivel el vicepresidente Biden me quiere condicionar de que efectivamente el plan de la Alianza para la Prosperidad va contra la estancia de la CICIG aquí y extenderla a Honduras y a El Salvador. Entonces, ¿qué intereses tiene Estados Unidos para Guatemala? ¿Es exclusivamente el narcotráfico que les interesa y por eso es que no les agradó su propuesta de que iba a legalizar la droga? Muchas cosas. Está el tema del narcotráfico, por supuesto, la legalización que nosotros dijimos, no podemos seguir nosotros poniendo a los muertos y ellos siguiendo el consumo que no lo pueden controlar. Las armas y los dólares siguen viniendo de Estados Unidos, pero aquí hay otros intereses. Aquí, históricamente, para Estados Unidos, Nicaragua ha sido siempre un tema que ha estado en la agenda. Y ahora la presencia de otras potencias en Nicaragua, pues obliga a Estados Unidos a tomar acciones. Y la presencia de China en Nicaragua, que se ha estado hablando del canal, del personal que está llegando, de los recursos que están poniendo, obligan a Estados Unidos también a querer extender su injerencia y su frontera, a ponerle un tope a ese, digamos, posible avance que ellos pueden visualizar en los países de Centroamérica. Yo creo que por ahí van también este tipo de situaciones. Obviamente la presencia de China, la presencia de Rusia, siempre ha sido algo que a Estados Unidos lo han tenido en su agenda, y lamentablemente países como Guatemala se da una serie de manipulaciones. Mire, las manifestaciones que se dieron, manifestaciones que yo no puedo negar, pues en donde hubieron 50,000 personas en 2 o 3 oportunidades. Nada más. Después fueron 3,000, 4,000, 5,000 y hablaban del pueblo de Guatemala está volcado a las calles. Nunca fue así. Yo visitaba el interior y la gente en el interior seguía preocupado por los verdaderos problemas que tenemos que solucionar en el país, que siguen estando vigentes y que todavía no se visualiza ninguna solución. Y agarran un tema que golpea así al sector medio en el país, como es el tema de la corrupción. Pero fíjese que lo agarran
por 28 millones de quetzales. Estoy hablando de un poco más de 3 millones de dólares. Cuando aquí ha habido evasión por 2.000 y 3.000 millones de dólares al año. Los grandes evasores están en esa línea 2 que nunca ha sido investigada y que no ha salido. La CICIG no ha dicho nada de los empresarios. Entonces, ¿usted podría decirse que fue el chivo expiatorio y que en realidad los verdaderos corruptos siguen en el gobierno? Yo diría que no solo en el gobierno, porque el gobierno capturaron a varias personas. Están en el sector privado. Los que estaban corrompiendo a esta gente que hoy está capturada siguen en la calle y siguen evadiendo impuestos y siguen robándose el dinero de los guatemaltecos, que vienen del sector privado, son los que, porque ¿quién más va a importar mercadería? Y si llegamos a esos números que estamos hablando de la evasión, no solo del IVA, sino del impuesto sobre la renta, es el sector privado y son los grandes evasores. Por eso es que nosotros en Guatemala tenemos una tasa de las más bajas a nivel mundial de recaudación de impuestos. Y a eso se deben los grandes problemas para solucionar el tema de seguridad, el tema de infraestructura, educación, salud, que tenemos grandes deficiencias, incluso en desnutrición infantil. Pero no se puede porque el Estado, el gobierno, no tiene esos recursos. Ahí hubiera querido yo ver a la CICIG, ahí hubiera querido ver al señor Iván Velázquez, que dice que es el que viene a luchar por la justicia. Yo lo hubiera querido ver peleando con los grandes evasores del país, pero no peleando y haciendo el gran escándalo. Pues qué bueno que se haga de todas maneras, por 3 millones de dólares que dice que fueron los que se evadieron en un año, cuando estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares que se evaden cada año y que ha sido histórico esto en nuestro país. Señor Otto, ¿usted quería dejar la presidencia? Bueno, mire, yo lo que le puedo decir es, nunca estuve amarrado a la presidencia, yo no estaba amarrado al sillón del presidente. Lo que estaba era para servir a los guatemaltecos. Y lamentablemente se dan estas circunstancias en las cuales cuando se hace el anuncio de este grupo que estaba defraudando al Estado de Guatemala, pues se vuelve un escándalo verdaderamente grande en el país. Hay señalados ahí algunos funcionarios cercanos a la presidencia, sí, pero cada quien tiene su propia responsabilidad. Y esa investigación comienza cuando en una entrevista con el señor Velázquez, él me dice que si yo estoy de acuerdo en eso, yo le pido que haga la investigación. Yo tomé medidas, yo quise intervenir la Superintendencia de Administración Tributaria, está recogido en los medios de comunicación. No pude porque es autónoma. Tuve que hacer lo que le llamamos una intervención operativa, que fue afuera de las aduanas, no podía estar adentro de las aduanas, no me lo permite la ley, lo puse afuera. Además de eso quise tercerizar servicios. Algunos medios de comunicación que después aplaudían se opusieron a ese tipo de medidas. Así que yo lo que le diría es, si yo hubiera estado metido en eso, no le hubiera dicho al señor Velázquez que hiciera la investigación, le hubiera dicho no se meta en esto, no es su mandato, cumpla con su mandato. Pero yo que no estaba metido, sino que quería mejorar la recaudación, le dije, sí, ayúdenos. Y sale él dando la declaración, poniendo a unas personas que son las que después de casi un año de investigación, poniendo quiénes son los que están al frente. Y a los 5 meses cambia totalmente la dirección, cambia personajes, por supuesto, ya con la manipulación que se ha dado, y resulta que ahora el presidente, sin bases, sin argumentos, sin sustento y sin pruebas, estoy aquí en una prisión preventiva. Eso verdaderamente hay detrás toda una manipulación que viene, como le decía yo, de los intereses en donde se utiliza a la CICIG ahora como un medio de intervención. Se prestan señores con un alto nivel de egocentrismo, como es el señor Iván Velázquez, y lamentablemente el Ministerio Público, hay que decirlo, lo que ha servido es únicamente a lo que la CICIG ordena. Usted ya lleva aproximadamente un mes aquí en prisión preventiva. Sí. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Se arrepiente de haber hecho algo durante todo este proceso de la crisis política en Guatemala? Mire, le digo, algunas cosas que no se resaltan
y que yo sí hubiera podido hacer es, por ejemplo, las manifestaciones que se dieron. Cuando empezaron a darse las manifestaciones, que como le digo, fueron de 5,000, 6,000 personas, yo hubiera podido convocar a 80,000, 100,000 gentes. Me pedían los mismos alcaldes del partido, la misma gente que simpatizaba, de querían venir a manifestar su apoyo. Yo lo podía haber hecho y poder enfrentar a la gente que venía a apoyarme contra la gente que estaba en contra, que por supuesto hubiera sido muchísimo más la gente que yo hubiera podido pedirle y movilizarla para que vinieran aquí. No lo quise hacer, no quise provocar un solo acto de violencia. Como usted puede ver, no se dio en los casi 4 meses que se dio toda esta situación. Y algunos todavía me dicen a estas alturas que han venido aquí, el presidente no se arrepiente de haber movido gente, de haber mostrado ese respaldo, de la fuerza que tenía, del apoyo que sigue teniendo en el interior. Yo le digo, no me arrepiento. Yo participé en un enfrentamiento armado interno de violencia y no iba a ser yo quien pudiera iniciar otro periodo de violencia. Yo podía haber salido del país, podía haber provocado violencia, podía haber tomado decisiones que provocaran la intervención de las fuerzas de seguridad y poder aducir que se estaba dando un golpe de Estado y que yo estaba saliendo del país. Y no lo hice. No lo hice por la responsabilidad que tengo por el país, por el respeto a la institución de la presidencia, por el respeto al pueblo de Guatemala y por no ser el responsable de provocar más violencia en nuestro país, porque estamos cansados de eso. Así que no me arrepiento realmente. Yo podré tener una responsabilidad administrativa o política, la acepto. Y por eso dije, voy a dar la cara. Pero responsabilidad penal no tengo. Jamás di una instrucción para que se defraudara. Al contrario, las instrucciones fueron claras y precisas, que la recaudación debería de mejorarse. Ya lo han dicho, incluso los mismos que están dando declaraciones, que siempre me mostré preocupado por la recaudación, y es cierto. Así que si cada quien dice la verdad, se van a dar cuenta al final que yo no tengo absolutamente nada que ver en esto, que soy inocente y que esto se va a aclarar. Durante sus 3 años, un poco más de mandato, ¿considera que fue un buen presidente? Bueno, mire, tal vez los números le puedo mencionar yo. Recibimos el país con 40 homicidios por cada 100,000 habitantes a mediados del 4º año de gobierno. O a los 3 años, casi 8 meses que entregué, estábamos caminando para llegar a 28 homicidios por cada 100,000 habitantes, algo que no se había visto en los últimos 12 años en el país, o 15 años, cuando la violencia empezó a subir. ¿Por qué? Porque tomamos una serie de medidas para mejorar la seguridad de los guatemaltecos, que cuesta que se persigan, pero los números son claros. Van a cerrar, si siguen todavía haciendo el que está terminando el gobierno, las cosas que yo dejé, va a cerrar con 28 homicidios por 100,000 habitantes, y es un paso importantísimo. La economía en Guatemala el año pasado y este año logramos que subiera y que creciera arriba del 4%, algo que está arriba del promedio de Latinoamérica y arriba del promedio mundial. Y aún con la crisis que se dio política, que fue crisis entre comillas, la economía sigue creciendo a un ritmo arriba del 4%, mientras otros países, usted lo conoce, los datos de crecimiento que tenemos en los mismos países de Latinoamérica, no digamos en los otros países del mundo. Así que ese es otro paso importante. Y otro eje que nosotros luchamos en contra de la nutrición de nuestros niños, logramos poner el tema en discusión en el país. Así que esos datos son los que nosotros podemos enfrentarlos con cualquiera, ver con estadísticas objetivamente, y eso decir que son los resultados del ejercicio de la presidencia. Nos encontramos en este momento en la segunda vuelta de elecciones. ¿Qué considera usted necesita el nuevo presidente que tomaría posesión en enero de 2016? Lo primero, el nuevo presidente va a necesitar recursos. Es decir, un país no aguanta con una tasa impositiva del 10.5 o del 10 en relación al Producto Interno Bruto, que fue lo que nosotros nos tocó gobernar el último año. La carga impositiva en este año no supera el 10.5%.
Un presidente sin recursos, por más esfuerzos que haga, no va a lograr darle respuesta a las demandas de educación y de salud, por hablarle de dos, y de seguridad, que son los tres temas sociales que más preocupan a los guatemaltecos. Los hospitales van a seguir en las condiciones que lamentablemente hoy están, las escuelas van a seguir en infraestructura y la calidad educativa no se va a lograr mejorar. Yo personalmente hice un esfuerzo para trabajar con los maestros y con